Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Alberto Papaki, fotógrafo profesional. Si quieren aprender más de consejos y tips para mejorar sus fotografías, quédense con nosotros. Esto es Enfoque Fotográfico. Comenzamos. Ya estamos aquí empezando el programa. El día de hoy, bien, hoy voy a hablar de un tema que pues seguramente ya les he platicado de esto hace bastante tiempo. Lo voy a retomar porque pues la audiencia cambia. Tengo seguidores nuevos, como tengo seguidores que ya dejan de ser seguidores. Entonces, bueno, esto es muy importante. Esto es básico dentro de la fotografía. Entonces, aplica para todo fotógrafo que esté iniciando en la fotografía y para todo fotógrafo profesional o experto. ¿Y por qué lo digo así? Porque pues en realidad son cosas que a veces olvidamos o creemos que por haberlas escuchado alguna vez, pues las damos como por entendidas y como por hechas, cuando en realidad es algo que debemos de tener como presente en nuestro pues día a día. Pero antes de eso, yo quiero agarrar y mencionarles, les voy a recomendar que vayan con nuestros amigos de Frulati. Busquen el Frutlati en Google, se los recomiendo muchísimo. Desayuno, comida o cena, está buenísimo. Los tacos, no me permiten decir groserías, pero están muy, muy buenos. Eh, Hay varias cosas, varias opciones dentro del menú que la verdad están muy, muy ricas. O sea, no solamente hablo que si tacos de carne, o sea, la carne árabe, puede ser otro tipo de preparación. Nosotros aquí en Puebla, no sé desde dónde me escuchan, pero nosotros aquí en Puebla conocemos lo que son las semitas, tortas también de la misma carne. Pueden preparar lo que son las gringas o quesadillas, como le quieran llamar, con carne árabe. La verdad es que está muy, muy bueno y hay muchísimos postres. Pero bueno, vamos a volver al tema que es lo que nos interesa para el día de hoy. ¿De qué voy a estar hablando el día de hoy? El día de hoy estoy hablando de que me topé en uno de los grupos, de los tantos grupos que tengo, bueno, que sigo de fotografía, porque pues me gustan varias cosas. Uno, aprender. Dos, ayudar. Entonces, pues en grupos de fotógrafos, pues no faltará quien publique algún artículo interesante de fotografía que se pueda aprender, como no faltará quien tenga alguna duda, ¿no? Dudas que pueden ser como básicas, como de, pues, ¿a qué me refiero con esto? ¿De qué cámara es mejor? Como otras dudas como de qué equipo me puedo comprar o quiero iniciar, o sea, cosas así, hasta cosas más allá, ¿no? De momento exponen su trabajo y bueno, me estoy extendiendo sobre otra cosa que no vamos. Pero dentro de uno de estos grupos, que hay una pregunta que pues desató un pequeño debate ahí con varios usuarios. La publicación básicamente dice, di una verdad que nadie acepta en la fotografía. Ah, es una aseveración que puede aplicar prácticamente para todo. O sea, di una verdad que nadie acepta en medicina, que nadie acepta en el trabajo que ustedes tengan, ¿no? Puede ser lo que sea. Puede ser desde, si gustan, desde choferes de algún vehículo hasta ingenieros en alguna empresa. Siempre hay verdades que nadie conoce, pero uno estando ahí, pues las tiene que ver, afrontar, confrontar, a veces aceptar y otras veces pues simplemente tolerar, ¿no?
Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que sucede? Que pues alguien pone esta publicación y empieza pues toda la gente a opinar o a dar como sus verdades que pues nadie acepta. Ahora, yo voy a hablar desde mi punto de vista, desde lo que a mí me concierte. Digo, yo no soy como el que lo sabe todo y el que tiene todas las respuestas y lo que yo diga es ley, ¿no? También me equivoco como todas las personas, pero pues me gusta compartir los conocimientos que tengo con ustedes y bueno, voy a responder un poquito con base a mi experiencia y conocimientos, porque pues tampoco tengo una experiencia de 2, 3 años, ¿verdad? Bueno, aquí una usuaria nos dice, la comunidad de fotografía es muy, muy tóxica. Sí y no, o sea, la verdad es que hay de todo. Yo me he topado con muchos fotógrafos que son increíbles personas, voy a hablar como personas, que como profesionistas también son muy buenos y que no tienen miedo de compartir sus conocimientos. A veces pues sí le ganan un poco a sus conocimientos en el sentido de que pues hacen talleres, hacen cursos y pues, evidentemente tienen que ganar a eso, ¿no? Pero si tú les preguntas en un momento adecuado, oye, ¿sabes qué? Tengo esta duda, te van a responder de la mejor manera. Entonces, si hablamos en porcentaje, sí, hay muchas personas que pues podemos catalogarlas como tóxicas. Pero bueno, alguien le respondió que pues siendo la fotografía un tipo de arte, en general todos los tipos de arte tienen personitas así. Y sí, hay muchos fotógrafos que para bien o para mal, se sienten tocados por el dedo de Dios y que pues son los mejores y que nadie los supera y demás. Entonces, está padre por un lado que tú como fotógrafo te reconozcas a ti mismo y creas que eres bueno, pero por otro lado no está tan padre que pues trata que lo hagas diciendo que los demás pues no tienen talento o que tienen menos talento que tú. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay otra frase acá que dice, la falta de técnica disfrazada de foto artística no significa talento. Uy, esto es un poquito complejo porque hay muchos fotógrafos que apenas están iniciando la fotografía y agarran una cámara y tienen como, vamos a decir que tienen como un buen ojo, vamos a decir que tienen como un talento nato, que incluso con el mismo celular toman muy buenas fotos sin haber tenido como una instrucción previa o un conocimiento previo en fotografía. ¿Y cómo es que lo hacen? O sea, de la nada agarran y toman fotos y les salen bonitas, aunque sea con el celular. Entonces, uno que, por ejemplo, yo a mí que me costó más trabajo aprender esto de la fotografía, pues sí batallé mucho en estar practicando, en estar estudiando y demás, y de momento era frustrante para mí que pues llegaba un novato, vamos a decirle así, novato me refiero a alguien que apenas está empezando, que tiene poco tiempo en la fotografía y que de momento sacara incluso mejores fotos que yo. Entonces, la verdad es que para mí era un tanto frustrante, me desanimaba y demás. Pero pues, vaya, uno tiene que pues entender varias cosas. Yo creo, desde mi opinión personal y desde mi perspectiva, que sí hay personas que tienen, por así decirlo, un mejor ojo, un ojo mejor educado, o tienen mejores, ¿cómo decirlo?, perspectivas de una fotografía que uno que a lo mejor se ha puesto como a estudiar un poco. Digo, en aquel entonces pues llevaba poquito, ¿no? Pero pues a final de cuentas la técnica, la falta de técnica sí es una debilidad. ¿Qué es lo ideal? Que si tú ya tienes como, por así decirlo, un pequeño talento, como que tú ya puedes hacer bien las cosas y demás, ahora estudies cómo mejorarlas. O sea, ya tienes lo que te sale de manera empírica. Concrétalo con estudios. Pero bueno, a ver, me estoy extendiendo un poquito esto ya como si fuera el programa y creo que era la introducción, así que vámonos rapidísimo un corte, regresamos y seguimos hablando de este tema y nos vamos de lleno con lo que les quiero platicar el día de hoy, que viene siendo algo muy importante respecto a técnica. Con esto estamos como iniciando. Volvemos. ¿Buscas una educación de calidad? Colegio México es tu mejor opción. Te ofrecemos educación con valores en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato. Contamos con maestros altamente capacitados e instalaciones de calidad. La excelencia educativa a tu alcance. Colegio México es tu mejor aliado. Inscríbete ya. Teléfono 22 22 40 81 93. Colegio México es tu mejor opción. Bien, ya volvimos. A ver, quiero cerrar el punto anterior. La falta de técnica disfrazada de foto artística no significa talento. Sí estoy de acuerdo, ¿no?
Sí estoy de acuerdo que sí, o sea, les voy a platicar una experiencia que yo tuve hace mucho tiempo cuando pertenecía a un grupo de fotografía, que hacíamos exposiciones todos los años. A la persona que en aquel entonces lo llevaba era una persona que, pues, vamos a decir que tenía buenos conocimientos de fotografía y demás, pero creo que dentro de sus forma de ser era un poquito agresivo con el resto de las personas, principalmente cuando notaba él que eran personas novatas, amateurs, aficionados o con poca experiencia en la fotografía. ¿Qué era lo que sucedía? Pues nosotros llegábamos con unas fotografías que eran las que íbamos a trabajar. Cada fotógrafo llevaba sus fotografías y hablábamos de ellas. Entonces, pues puedo decirles que hasta con cierto desdén agarraba, miraba las fotos, algunas las aventaba, otras de plano decía que eso no servía, y tal vez alguna fotografía que pudiera servir, le preguntaba y cuestionaba al fotógrafo. Dime, ¿qué ves en esta fotografía? Y yo me tocó ver a muchos fotógrafos que por no saber defender su trabajo, él agarraba y se los tiraba. ¿Por qué? Porque empezabas o te quedabas callado de, no, pues es que me gustó simplemente. ¿Cómo que te gustó? Sí, pero háblame de tu fotografía. ¿Qué me puedes decir de la composición? ¿Qué me puedes decir de la técnica? ¿Qué técnica usaste? Pues nada, solo saqué mi cámara en automático, casi casi le decían. Entonces, pues obviamente, aunque sí es importante el resultado, pero va a haber personas que te van a criticar si no sabes defender tu trabajo. En el arte, así es esto. Puedes tener un buen resultado, pero tienes que saber defenderlo, tienes que saber cómo confrontarte. No basta simplemente con llegar con una actitud de engrandecido, de llegar con un currículum, de llegar con una mega cámara. Tienes que saber defender, porque va a haber personas que te van a cuestionar si realmente sabes lo que estás haciendo o solamente fue como suerte. Entonces, a mí en lo particular, pues sí me tocó que cuando entré a este grupo, esta persona intentara hacer lo mismo conmigo, pero yo dije, no, papá, yo vengo con ya con una familia de fotógrafos. Tuve la suerte enorme de toparme con gente que me apoyara y me enseñara fotografía, aparte de mi familia, varios amigos, papás de mis amigos. Entonces, la verdad es que ya tenía como un respaldo en cuanto a qué era lo que yo debía de decir para defender mi fotografía, porque yo mis fotografías no eran simple casualidad o eran como un chiripazo, sí ya tenían como una intención definida. Buena o mala mi fotografía, ya tenía yo cómo defenderlas porque sabía lo que estaba haciendo, ¿ok? Entonces, eso sí, quiero aclarar respecto a que la falta de técnica disfrazada de foto artística no significa talento. Tiene toda la razón. La verdad yo sí le doy la razón, habrá quien me diga que no. Pero si tú eres principiante y empiezas a tomar fotografías en blanco y negro porque dices que la blanco y negro es fotografía artística, la verdad es que yo les puedo decir que a lo mejor del tipo de fotografías más complicadas que creo que se puede hacer es la artística. Pero bueno, muchos fotógrafos son envidiosos, es otra cuestión. Sí, la verdad es que sí hay mucha gente, muchos fotógrafos que no les gusta hablar de lo que usan, de lo que hacen, y se nota hasta en su actitud, ¿sabes? Es un poquito triste porque uno da, yo siempre he creído que uno da lo que tiene. Uno no puede dar lo que no tiene. Si tú tienes conocimientos, vas a dar conocimientos. Si tú tienes... pues es que ya me voy a meter en otros temas, pero pues si tú no puedes dar amor, no vas a dar amor. O sea, ¿por qué? Porque no tienes amor. Entonces, si tú no tienes conocimientos, no vas a dar conocimientos. Si tú no tienes algo de valor que dar, no tienes nada que dar, más que algo negativo. Entonces, es por eso que hay mucha gente que es envidiosa, porque probablemente ni siquiera tengan algo de valor. Pueden tener algo caro en sus manos, pero no tienen algo de valor, ¿ok? La cámara sí importa, sí, bastante. O sea... sí hay cosas que son importantes, siempre les he dicho, si tú eres fotógrafo nuevo, ¿qué es lo que te tienes que enfocar primero hablando en general? ¿Es importante la cámara? Sí, pero es más importante el lente. ¿Qué es más importante que el lente? La luz que estás usando. ¿Qué es más importante que la luz? La técnica que se está usando. Más importante que la técnica, los conocimientos. Y más importante que todo eso, cómo lo aplica el fotógrafo. ¿Ok? Entonces la fotografía, lo más importante siempre es el fotógrafo. Ningún fotógrafo famoso, ninguno de los publishers, de donde quieras, sale su nombre, sale su premio, sale su fotografía y tal vez, sale la ficha técnica de la fotografía.
¿Dónde se tomó? ¿Con qué distancia focal? ¿Qué diafragma? ¿Qué hizo? Tal vez. Pero nunca dicen la marca, el modelo, que si es full frame o APS-C y qué lente usaste. ¿Por qué? Porque eso, aunque sí es importante para el fotógrafo, me preguntas, no termina siendo lo más importante. Entonces, si la cámara importa y mucho, sí, pero no es lo más importante, ¿va? Al ser un arte todo es subjetivo, nadie y todos tienen la razón. Sí, no. ¿Por qué? Porque sí, el arte tiende a ser un tanto subjetivo, lo que es hermoso para unos puede ser desagradable para otros. Sin embargo, la fotografía tiene sus raíces en la pintura. Entonces, mucha de la teoría y de la técnica fotográfica ya viene cimentada y puesta por la pintura. Entonces, la pintura es un arte y técnica. La fotografía es arte y técnica. Entonces, no todo es subjetivo. Sí hay reglas que se tienen que respetar. O sea, hay premios Pulitzer, que es el mayor premio fotográfico que puede haber en el mundo, que ves la fotografía y dices, ¿esto qué? O sea, no tiene nada de técnica. A lo mejor tiene el momento, es el momento histórico, es lo que se captó, ¿no? Lo que el fotógrafo captó como momento histórico. ¿Por qué? Porque recordemos que el Pulitzer en realidad es un premio que es más documental que artístico. Entonces, bueno, pero si muchos de los concursos fotográficos que van enfocados hacia el arte tienen mucha teoría para poder ganar. ¿Qué tiene que ver esto? Repito, no tiene nada que ver con que la cámara, puedes tener la mejor cámara, la cámara más cara que hayas podido comprar, pero eso no te va a dar puntos a la hora de un concurso. Pudiste haber comprado un lente súper ultra caro y eso no te va a dar puntos. No es como que dentro de tu currículum para meter la fotografía metas que usaste esta cámara y este lente y el jurado va a decir, oh sí, vamos a ponerlo dentro de los 10 primeros lugares porque se gastó una fortuna en su cámara y su lente. No. Puedes tener una muy buena iluminación y a la mera no va a importar eso, lo que va a importar es el resultado. Entonces, ¿y cómo lo aplicó el fotógrafo? Entonces, una cosa es la suerte y otra cosa es la aplicación de la técnica, ¿no? Entonces, ya un poquito enfocados en este tema es lo que quiero platicar el día de hoy. ¿Que todo es subjetivo en el arte? No. Ahí sí no estoy de acuerdo. Hay cosas que sí son subjetivas, pero ya para definir realmente de manera objetiva qué fotografía es mejor que otra, sí hay reglas que son necesarias cumplir. Y una de ellas principales tiene que ver con que es la composición de la fotografía. Hay dos cosas que son muy parecidas. Está la composición por un lado, que bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Y también tiene que ver, por otro lado, otro tema que es muy parecido. Es se me fue la palabra. Pero bueno, vamos ahorita a platicar un poquito de lo que es la composición. Tengo preparados para ustedes algunas fotografías que me gustaría compartir. No las hice yo, las encontré de internet, la verdad. Entonces, sí, le voy a dar créditos al autor, que es Mitch Lewy, no sé de dónde sea, pero bueno, él creó unos ejemplos de cómo son los ejemplos para composición, los tipos de composición que existen, porque como fotógrafo principiante, incluso como profesional, muchas veces nos quedamos con la composición básica, que la composición es básicamente dónde vas a acomodar con tu composición y encuadre, son las dos palabras. La composición es cómo vas a colocar de alguna manera dentro de la fotografía los elementos que hay. Hay elementos que tú puedes agarrar y mover y manejar, como hay elementos que no, que son estáticos. Pero bueno, tiene que ver también con una serie de cosas donde van a estar ubicados en cada uno dentro del fotograma. Es un poquito complicado que se los explique así que vamos a ver algunos ejemplos. Si vamos con la primera imagen. En esta primera imagen, no sé si la podamos hacer un poquito más grande, si se puede, si no con esto. La parte de arriba tenemos lo que le llaman, arriba a la izquierda, la regla de tercios, así dice el título, Rule of Thirds, regla de tercios. Es el tipo de composición más básica que hay dentro de la fotografía. Nos dicen y nos enseñan
si tú has estudiado fotografía o incluso arte, que debes de agarrar y tu segmento fotográfico, que es un rectángulo básicamente, lo debes de dividir en 3 verticales y 3 horizontales. Y te va a quedar una cuadrícula de 9 rectángulos, como lo estamos viendo ahí. Exacto, esa cuadrícula va a ser la regla de tercios. Es la regla que nos van a enseñar y es la regla que muchos fotógrafos siguen. Si me preguntan, es la regla que más tengo presente, es la más fácil de entender, como la más fácil de aplicar. Y lo que dice es que las líneas que dividen cada sección se van a llamar líneas de interés. ¿Qué quiere decir? Que si tú colocas a un sujeto, no importa el que sea, no importa si es el sujeto principal de tu fotografía o no, o si una simple basura dentro de tu foto, va a llamar la atención simplemente por el hecho de estar dentro de esas líneas. Repite cómo se llaman, líneas de interés. Entonces, pero más importante, si tú colocas a un sujeto en alguna de las 4 intersecciones, es decir, donde se cruzan 2 líneas, si se dan cuenta son 4 puntos que están casi céntricos, no están centrados, muy importante, están casi céntricos. El punto o el sujeto se vuelve aún de mayor importancia. Por ejemplo, en la imagen que tenemos en la parte inferior, que es un ejemplo de cómo se aplica esta regla de los tercios, sirve para explicarnos, 1, el horizonte. El horizonte siempre va en uno de los tercios. En este caso se quedó en el tercio superior. 2, en ese pequeño dibujo, ¿qué es lo que está llamando más la atención? ¿Quién es el protagonista de toda la imagen? La palmera que está arriba a la izquierda, la casa que está en la parte inferior izquierda, o el barco que está en la parte superior a la derecha. Tenemos 2 protagonistas, tanto el barco como la casa, pero quien llama más la atención es el barco. Y les puedo decir que puede llamar más la atención porque está en uno de esas intersecciones que les vamos a llamar puntos de oro. La casa no se encuentra en un punto de oro, pero se encuentra en una línea de interés. Por eso es que también llama la atención. Aparte de que en realidad pues la imagen es muy simple, ¿no? No hay más cosas que revisar. Entonces, si vamos en el orden que le vamos a dar, primero le vamos a dar interés al barco, después a la casa y luego a la palmera. Bueno, esta es la regla de composición más básica que todo fotógrafo conoce, pero no es la única. Vamos a ver la siguiente. La siguiente se llama espiral dorada. Tiene que ver también con la proporción aura. Si ustedes buscan lo que es proporción aura, tiene que ver algo con phi, que es un número increíble, que no se inventó alguien de la fotografía. De hecho, ya viene, es una relación aritmética universal. Es algo que descubrimos, no inventamos, pero bueno, eso ya es otro boleto. Entonces, el espiral dorado. El espiral dorado básicamente te dice que si tienes oportunidad de agarrar y colocar a un sujeto en la parte, digamos que donde inicia el centro de la espiral, va a ser de alto interés. Si nosotros en algún momento agarramos una plantilla y comparamos el espiral dorado contra la regla de los tercios, nos va a hacer observar o darnos cuenta que el punto o el centro de la espiral está relativamente cerca de uno de los puntos dorados de la regla de los tercios. Está un poquito más afuera. Sin embargo, aquí como tip, no se queden con que el espiral dorado tiene que ser únicamente en esta posición. Puede ser volteado por un lado, puede ser volteado en vertical o en horizontal. Entonces, para este ejemplo, bueno, ahí está. Si tienes oportunidad de buscar curvas y colocar un objeto que entre o que encaje perfectamente con esta espiral, la verdad es que va a ser una fotografía con mucho dinamismo, va a tener muchísimo valor. Vamos a ver el siguiente tipo de composición. Este es un tipo de composición muy sencilla, se llama diagonal. Aplica principalmente para paisajes o arquitectura, ¿ok? No tanto para otro tipo de fotografía como retrato y sociales, es un poquito más complicado ahí, pero para paisajes y para arquitectura es increíble. Básicamente vas a buscar líneas diagonales dentro de tu fotografía que crucen ahora sí que de lado a lado, de vértice a vértice. Vamos a ver la siguiente. Es la de tipo pirámide. Ahorita van a ver el ejemplo. Simplemente dice que busques que tus elementos, en este caso lo puso como un paisaje de una
pues de una montaña. Sin embargo, no necesariamente puede ser esto. Para los que somos aficionados y vamos y empezamos, digamos que a fotografiar paisajes y nos emociona todo eso, a hacer una composición, un encuadre de pirámide, la verdad es que está padrísimo, muy sencillo de hacer y demás. Sin embargo, por ejemplo, si vas a fotografiar a una familia, puedes buscar que tenga esta estructura y va a ser muchísimo más agradable que simplemente colocarlos en lineal. Vamos a ver el siguiente tipo de composición. Me estoy yendo un poquito rápido porque son muchísimos tipos, entonces son como ejemplos que deben de tener en cuenta para sus composiciones. Entonces, bueno, este tipo de composición se llama curva en S, ¿ok? Básicamente es hacer una S, mucho ojo. Se puede hacer la forma de esta S o puede ser en forma de Z, que es la S al revés. La verdad es que pues, vaya, depende de cada uno, pero creo que es más característico que sea en esta posición, que sea más agradable para nosotros y para la vista. ¿Por qué tiene que ser esta S y no al revés, como si fuera Z? ¿Por qué? Porque para nosotros la S es una letra más común, entonces es una letra que nos hace sentir como más confortables, como más cómodos de observar. Entonces, si en algún momento ven algún caminito que pueda ser una S y ustedes están haciendo paisaje, está de maravilla. Si ven alguna otra forma cual pueda aplicar para esta composición, vaya, muy recomendado si la pueden aplicar. No es de a fuerza que siempre tienen que aplicar la curva S, o sea, tampoco es de a fuerza que siempre tienen que aplicar la de pirámide. Yo diría que sí es como más fácil de aplicar otras como la regla de los tercios y todavía la espiral dorada. Pero bueno, vamos a ver otro tipo de composición que se nos haga fácil de recordar, la L. Este tipo de composición es muy sencilla. Lo que tienes que hacer simplemente es buscar que una imagen muy limpia, eso sí, es la regla. Una imagen en este caso se va a aplicar para paisajes, repito, se puede aplicar para algún tipo de fotografía de arquitectura o fotografía minimalista, donde lo que vas a hacer es acomodar a tus elementos simplemente en un espacio muy limpio, muy vacío, sin tantos distractores, y uno lo vas a colocar tanto para, digamos que en el extremo izquierdo y el resto en la parte inferior, formando una L. Esta la verdad es que es una forma muy sencilla, no es de mis mejores como tipos de composiciones, la verdad es que yo sigo prefiriendo de las anteriores, de las primeras que les dije. Pero bueno, vamos rapidísimo un corte, volvemos y en un momento les sigo diciendo otros tipos de composiciones que existen. Bien, vámonos rapidísimo porque se nos está acabando el tiempo. Vamos, ahora sí que les voy a dejar en grande para que pongan atención. Otro tipo de composición que existe es el tipo C. Básicamente, si dices, ¿cómo voy a aplicar una C en una composición? Si te permite algún elemento obtener un espacio vacío, obviamente, y que forme un tipo de letra C, te ayudaría muchísimo para la fotografía. La verdad es un poquito complicado de aplicar, pero en algunas ocasiones se llega a dar. El siguiente es la sección de oro. Esto tiene que ver con lo que le decía de la regla de los tercios. Si colocamos lo que les digo que lo que son las líneas doradas, entonces si colocamos o líneas de interés, si colocamos objetos precisamente en esas líneas se van a volver de mucho interés. La siguiente es el tipo de corte tipo V. Esto tiene que ver mucho con perspectiva. Si a lo mejor se te complica un poco, sería interesante hacerlo desde el punto de vista o desde un ángulo de visión muy bajo. Para hacer este tipo de corte de tipo V, pues lo más fácil que dé esta perspectiva es que tú bajes la cámara casi a nivel suelo. Te va a servir muchísimo si la quieres aplicar o cuando estés en la calle o cuando estés de momento en una zona, digamos que haciendo fotografía de arquitectura, ¿ok? Abajo a la izquierda tenemos el desbalanceado. ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta hay dos rectángulos, un rectángulo grande, largo y un cuadrado chiquito. Lo que vas a hacer es que vas a poner a competir un elemento contra otro. Es un tipo de composición
que la verdad crea mucho dinamismo, porque vas a tener dos elementos que se van a complementar entre ellos. No es que entren tanto en competencia, entran en competencia visual, pero no son la misma cosa. Por un lado podemos tener un árbol enorme y por otro lado podemos tener una casa. Y tanto el árbol va a hacer la función de complementar a la casa, como la casa pues tiene al árbol. Entonces es un tipo como de fotografía bastante interesante. Se llama unbalanced en inglés o desbalanceado. Hay otro tipo de fotografía que se dice balanceada. Oye, pero entonces no importa si la tomo con balance o sin balance. No, bueno, tiene que ser evidente, ¿eh? No es como que el unbalanced lo apliques o desbalanceado, lo apliques así al azar y que sean dos elementos que ni se note si son del mismo tamaño o no. Se tiene que notar que uno es muchísimo más grande que el otro. Tiene que ser obvio. ¿Ok? El del balance son dos grupos de elementos o dos elementos que son similares en características de tamaño y volumen. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con eso. No necesariamente tiene que ser, para este ejemplo son dos árboles, pero no necesariamente puede ser así. Puede ser por un lado un grupo de árboles y por otro lado puede ser tal vez un grupo de edificios o casas. Tenemos doble diagonal. Esta de doble diagonal ya estamos entrando a otro tipo como de ejercicios de composición que la verdad se me hacen bastante dinámicos, pero son muy buenos. Básicamente son dos diagonales que, pues, si me preguntas, oye, pero ¿cuál es el orden matemático para llegar y decir que estas? La verdad es que no se lo sabría decir, pero funciona gráficamente muy bien. Vemos el ejemplo abajo de la calle, cómo se intersecta, y la verdad es que haber dejado que el centro quedara muy al centro, la intersección, vuelve muy estática la fotografía, poco interesante, como estancada. En este caso, desbalancearla de esa forma, pues le crea mucho dinamismo. Vamos a ver la siguiente tipos de composición. Este se llama radiales. Podemos decirle de muchas formas, el asterisco si quieren. Entonces, bueno, las radiales básicamente, como lo dice su nombre, es que pues es de un centro, salen varios radios. ¿Qué quiere decir? Varias líneas. Esto tiene que ver básicamente con perspectiva. Entonces aplica mucho para un camino que tiene o una forma que tiene muchas líneas que convergen a un solo centro. Todas las líneas te van a apuntar y te van a dirigir la mirada hacia el centro, hacia donde se unen todas, ¿ok? Entonces, bueno, la siguiente se llama de túnel. Básicamente, si lo vemos así como si fuera geométrico el asunto, es como crear una forma de perspectiva, tal cual un túnel. Tienes una puerta grande y una puerta chica. Si no necesariamente tienes que tener un túnel como se ve en este gráfico, lo puedes aplicar en una casa que tiene varias puertas y que todas se van siguiendo. Lo puedes aplicar incluso si juntas dos espejos que se miran entre sí y se crea un efecto de infinito, también puede aplicar. La siguiente se llama triángulo dorado. Este es otro tipo de composición. Yo creo que este es uno de los mejores. Triángulo dorado básicamente es una diagonal que cruza de lado a lado y luego las otras dos que cruzan de manera no paralela, transversal, ¿ok? Entonces, la verdad sí lo recomiendo muchísimo aplicar. Sirve muy bien para hacer un tipo de composición. Aparte que el ángulo inclinado nos crea otro tipo de plano que se llama plano holandés, que crea un dinamismo como de incomodidad. No es que sea mala la fotografía, no es que tenga un error. Se llama plano holandés, el tener la fotografía como en diagonal, como inclinada. No es tantito inclinada, si se dan cuenta es bastante obvia la inclinación. Bien, abajo a la izquierda tenemos el tipo de composición que es circular. No hay mucho que hacer acá, la verdad es que es muy parecida a la C, simplemente cerramos lo que es el círculo. Siguiendo tenemos la sección dorada nuevamente. La sección dorada aquí es un ejemplo básicamente de lo que es el número phi o el número pi o la proporción áurea. Lo han visto n cantidad de veces, simplemente habla de, igual podemos agarrar y buscar la espiral dorada y la podemos poner sobre esta, podemos buscar lo que viene siendo la regla de estercios y van a coincidir casi en el mismo punto de interés, es decir, el cuadro más chiquito de todo esto. Entonces, es dónde vas a colocar tu sujeto. Si tienen una mejor idea, pues háganselo de esta manera. La sección dorada, pues básicamente, si se dan cuenta, está colocando los sujetos o al sujeto de interés muy cargado tanto para el lado izquierdo o si lo vemos al revés, hacia el lado derecho. Y aún así estamos buscando una proporción donde quede en cierto segmento el área de interés.
Tenemos la cruzada que está abajo a la izquierda. Lo más sencillo es colocar al sujeto al centro. La verdad es que este es del tipo de composiciones o encuadres que menos recomiendan los fotógrafos. Es una composición muy básica, pocas veces realmente funciona de la manera que quieras adecuar. ¿Por qué? ¿Por qué casi no la usan los fotógrafos y por qué la tienen como tan estigmatizada? Es la palabra. Porque colocar al sujeto en el centro de la fotografía lo vuelve estático, no le da dirección, no le da dinamismo, no le da movimiento, por así decir, a la fotografía. Simplemente se queda ahí estático, como si estuviera muerto, como si estuviera planteado, seco. Pero es el tipo de composición más básico. Entonces, si de momento estás empezando y tienes nulo conocimiento en fotografía, probablemente te hayan dicho eso o hayas creído eso, que para que la fotografía sea buena tienes que colocar al sujeto al centro, punto. Ya viste que es un tipo de composición, pero pues no es la mejor. Hay varios tipos de composiciones. Vamos a ver otra rapidísimo. Estos son ejemplos rápidos. Aquí se está aplicando la primera, la regla de los tercios. ¿Dónde estás colocando? No porque haya dos sujetos, no quiere decir que solamente uno va a entrar en regla de los tercios. Puedes aplicar regla de los tercios para los dos. Los dos están en puntos de oro, en líneas de interés perfectamente acomodados. Aquí un dato muy interesante. Si se dan cuenta, son los ojos los que están, tanto de ambas personas, casi colocados en un punto dorado y esto hace muy atractiva la fotografía. Del lado derecho tenemos la composición en diagonal, esto es más bien como aplicaciones. Así podemos agarrar y aplicar, podemos colocar de momento a dos personas que se acuestan en un día de campo o en un cuarto, en una alfombra, lo que sea. Y si tú vas a tomar la fotografía desde una parte superior, busca que haya un dinamismo haciendo una diagonal. Abajo a la izquierda tenemos como un triángulo. Este es básicamente como la forma en cómo se va a guiar nuestra mirada al ver una fotografía, porque sí, hay una manera de guiar la mirada del espectador. Primero va a ver al usuario o a la persona que está en el retrato en primer plano, después va a voltear a ver a la persona en segundo plano y después va a regresar la mirada a lo que tiene el sujeto en sus manos en primer plano. Y de nuevo va a voltear a ver el rostro. Es como juega nuestra mirada dentro de esto. Igual tenemos otro tipo de composición en triángulo, que es la siguiente imagen, y es cómo nuestra mirada se guía mediante la fotografía. Esto es muy interesante, porque lo que uno busca como fotógrafo no nada más es captar el momento y ya, no nada más es que salga bien expuesto y ya. Busca contar una historia, y esto lo puede hacer mediante la composición. El siguiente que está abajo a la izquierda es un tipo de composición con muchas cuadrículas. La verdad es que aquí lo que nos vamos a basar y observar es que está usando una perspectiva y un punto de fuga, le vamos a llamar, que es donde se unen todas estas líneas, convergen o se unen estas líneas. La siguiente que tenemos, porque la última de esta, es igual la espiral dorada. Si se dan cuenta cómo está trabajando la espiral, les había dicho, la espiral en la otra aparecía al revés. En este caso aparece como si estuviera de cabeza, como si fuera un caracolito. Se puede aplicar de muchas formas la espiral y cómo nos está llevando la mirada de un sujeto a otro y hasta qué punto. Eso es como parte de la magia de la fotografía. No nada más es hacer un retrato al centro, plano y ya. Bien, vamos a ver la siguiente imagen. La siguiente imagen, esto es algo muy interesante, se llama espacio positivo y espacio negativo, los dos que tenemos arriba. Básicamente nos va a hablar de las áreas más iluminadas y de las áreas más oscuras, de las áreas con más espacio y con menos espacio. Le vamos a llamar espacio positivo a todo el espacio que tengamos libre e iluminado de la fotografía. Y le vamos a llamar espacio negativo a todo el espacio que sea todo lo contrario, es decir, que sea más oscuro dentro de la fotografía o que esté más ocupado, ¿ok? Este es un ejemplo, es un poquito difícil a la hora de la práctica porque puedes decir, pues sí, positivo es cuando está más iluminado y casi todo vacío, y negativo es cuando está oscuro y o todo lleno. Pero a la hora de aplicarlo, la verdad es que vamos a tener un poquito de complicaciones, ¿ok? Al centro tenemos lo que viene siendo otro ejemplo de espacio positivo. También tiene que ver aquí con el tema de los colores y la iluminación. Como en la parte de abajo podemos observar, el espacio positivo es toda esa parte que tiene iluminado al sujeto, o el espacio negativo es si lo volvemos al revés, ¿ok? Vamos a ver por último la siguiente gráfica, que ya es con la que me despido. En esta es cómo vas a agarrar y vas a procurar tu encuadre. Ahí tenemos
del lado izquierdo, la columna izquierda, tenemos unos encuadres o una composición que va a estar incorrecta y del lado derecho va a estar un poquito mejor. ¿Por qué la del lado izquierdo, la primera, que es el tronco de un árbol, está mal que esté al centro? Porque ya les había dicho, es más dinámico dejarlo hacia un lado. ¿Qué tan hacia el lado? Que se acerque a una regla de tercios, a una línea vertical de la regla de tercios, ¿ok? La siguiente, que es al centro. ¿Por qué está mal que el horizonte esté al centro? La verdad es que esa es una regla que se llama regla de horizonte, así la vas a conocer. Solo hay una excepción para la regla que el horizonte esté al centro, pero de ahí en fuera, si puedes colocar el horizonte en el extremo o más bien en el tercio inferior o en el tercio superior, va a estar perfecto, pero si no, va a estar mal. La excepción, porque hay excepciones, para que el horizonte quede al centro, tiene que decir o hablar respecto a reflejos. Si tú tienes un reflejo en una fuente, en el mar, en un charco, vamos a decir, esa puede ser la única forma de buscar una excepción donde tu horizonte esté al centro, pero si no, vas a tener que buscar que el horizonte siempre esté al centro o arriba. Mucho cuidado con esto, hay que poner atención. Yo sé que al principio no puedes estar atento a todo esto, pero conforme lo vayas aplicando en tu día a día, hablando en cuanto a fotografía, se te va a ir quedando y lo vas a empezar a hacer de manera automática. La siguiente habla respecto a colocar los objetos en el centro. Oye, pero me acabas de decir que hay un tipo de composición de colocar los objetos al centro. Sí, pero no es la más recomendable. La verdad es que es un tipo de composición básico y no porque sea básico quiere decir que pues sea lo mejor, ¿no? Entonces, si lo podemos cambiar bajando el horizonte y colocando nuestro objeto de interés hacia un lado, va a mejorar muchísimo la fotografía. ¿Cuál es el error de esta tercera imagen de la izquierda? Que está completamente al centro del horizonte y la casa. ¿Qué debemos de hacer? Bajar el horizonte o subirlo y la casa nuevamente también moverla. Oye, ¿qué preferimos? ¿Que salga más suelo o que salga más piso? Porque me puedes decir que el horizonte lo puedes subir o lo puedes bajar. La verdad, la recomendación es que bajes el horizonte. Es muchísimo más atractivo un cielo que un suelo, salvo algunas excepciones. ¿Ok? Y ya por último, pues lo de la diagonal. ¿Se acuerdan que había una composición de diagonal? Si podemos aún así volverla un poquito más dinámica, no dejarla tan centrada que vaya de vértice a vértice, también es muy válido y es muy bueno. Bueno, esas son las recomendaciones para fotógrafos principiantes y no tan principiantes para sus composiciones. Entonces, si tienen dudas, yo les recomiendo que vuelvan a ver el programa, que lo compartan y si aún así quieren buscar ejemplos, pues hay muchísimos en internet. Busquen composición fotográfica, tipos de composición fotográfica y les van a encontrar muchos ejemplos de cómo se puede aplicar y les puede ayudar a darse una idea de cómo trabajar en el día a día, ¿va? Mi nombre es Alberto Papaki. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, de seguirme en Instagram, Alberto Papaki Photography. Busquen y sigan también el canal de RG Medios. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias por estar. Chao. Esta es una producción de RG Medios, el canal que impulsa.